Naamán era un hombre de leyenda. Sus hazañas en el campo de batalla eran cantadas por los bardos, y su nombre inspiraba temor en los corazones de sus enemigos. Naamán, comandante supremo del ejército sirio, se erguía en el balcón de su palacio, contemplando las murallas que protegían el reino. Sus manos, fuertes y curtidas por la batalla, se aferraban a la baranda de mármol. Pero bajo las mangas de su túnica, oculto a los ojos del mundo, yacía un secreto que lo consumía. El sol se alzaba sobre Damasco, bañando la ciudad en un resplandor dorado. Sin embargo, ninguna espada, ningún escudo, podía protegerlo de este enemigo invisible. La lepra había comenzado a extenderse por su piel. La lepra no solo amenazaba su cuerpo, sino también su honor. ¿Cómo podría un general, adorado por su pueblo, seguir liderando si su enfermedad se hacía pública? En los aposentos interiores, una joven esclava israelita observaba en silencio. Sus ojos, llenos de una sabiduría que desafiaba su edad, seguían cada movimiento de Naamán. Ella había sido arrancada de su hogar en una de las incursiones militares de Siria, pero en lugar de amargura, su corazón albergaba compasión. Aquella mañana, mientras ayudaba a la esposa de Naamán a preparar el desayuno, la joven tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. «Mi señora», dijo con voz suave pero firme, «si mi señor Naamán se presentara ante el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Las palabras de la esclava resonaron en la habitación como un trueno en un día despejado. La esposa de Naamán, sorprendida, miró a la joven con una mezcla de incredulidad y esperanza. Sin perder tiempo, corrió hacia el balcón para compartir el mensaje con su esposo. Naamán escuchó las palabras de su esposa con escepticismo. ¿Un profeta en Samaria? ¿Un enemigo de Siria? Pero la desesperación nublaba su juicio, y en lo más profundo de su corazón, una chispa de esperanza comenzó a arder. Con determinación, se giró hacia su esposa y dijo: «Prepara mi carruaje. Partiremos hacia Samaria». El carruaje de Naamán avanzaba por el camino polvoriento que conectaba Damasco con Samaria. Tirado por 4 corceles negros, el vehículo era una muestra del poder y la riqueza del general. A su lado, un séquito de sirvientes y soldados lo acompañaba, cargando cofres llenos de oro, plata y ricas vestiduras. Naamán no llegaría con las manos vacías. Estaba decidido a impresionar al profeta con su generosidad. El viaje fue largo y agotador. A medida que se adentraban en territorio israelita, el paisaje cambiaba. Las áridas llanuras de Siria daban paso a colinas verdes y valles fértiles. Naamán observaba por la ventana del carruaje, reflexionando sobre las palabras de la esclava. ¿Quién era este profeta? ¿Podría realmente sanarlo? Su orgullo luchaba contra su desesperación, pero la imagen de su piel enferma lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegaron a las puertas de Samaria. La ciudad, aunque más pequeña que Damasco, emanaba una energía peculiar. Naamán ordenó a sus hombres que se detuvieran frente al palacio del rey de Israel. Si iba a encontrar al profeta, necesitaría el permiso del monarca. El rey de Israel, sin embargo, no recibió la noticia con alegría. Cuando leyó la carta que Naamán le envió, su rostro palideció. La misiva decía: «Con esta carta te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». El rey rasgó sus vestiduras en señal de angustia y exclamó: «¿Acaso soy Dios para dar la vida o la muerte? Este hombre me envía a sanar a su siervo de la lepra. Seguramente busca una excusa para declararme la guerra». Pero la noticia del dilema del rey llegó rápidamente a oídos de Eliseo, el profeta de Dios. Eliseo envió un mensajero al palacio con un mensaje claro: «¿Por qué te angustias? Envíame a Naamán, y sabrá que hay un profeta en Israel». El rey, aliviado pero aún incrédulo, ordenó que Naamán fuera llevado ante Eliseo. El general, impaciente y lleno de expectativas, montó de nuevo en su carruaje y partió hacia la casa del profeta. El carruaje de Naamán se detuvo frente a una humilde casa en las afueras de Samaria. No era el imponente templo que el general había imaginado, ni siquiera una residencia que reflejara la grandeza de un profeta. Era una vivienda sencilla, rodeada de olivos y con un pequeño huerto en la parte trasera. Naamán bajó del carruaje,
ajustó su túnica y caminó hacia la puerta con paso firme, seguido de cerca por sus sirvientes. Pero Eliseo no salió a recibirlo. En lugar del profeta, un joven mensajero apareció en la puerta y con una calma que contrastaba con la impaciencia de Naamán, le dijo: «El profeta Eliseo te ordena que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces. Tu piel será restaurada y quedarás limpio de tu lepra». Naamán se quedó paralizado. ¿Eso era todo? ¿Ni siquiera el honor de una reunión cara a cara? ¿Ningún ritual elaborado? ¿Ninguna invocación dramática a los cielos? Su rostro se enrojeció de indignación. Con voz temblorosa de furia exclamó: «Yo pensé que saldría personalmente a recibirme, que invocaría el nombre de su Dios, que movería su mano sobre la zona afectada y me sanaría. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a su carruaje, sus botas levantando nubes de polvo. Sus sirvientes lo siguieron en silencio, intercambiando miradas preocupadas. Naamán estaba decidido a regresar a Siria. Había viajado tan lejos, llevando consigo riquezas y esperanzas, solo para ser tratado con lo que consideraba una falta de respeto. Pero justo cuando Naamán estaba a punto de subir al carruaje, uno de sus siervos más leales se acercó con cautela y le dijo: «Mi señor, si el profeta te hubiera pedido hacer algo grande y difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más entonces si solo te dice: lávate y quedarás limpio?». Naamán se detuvo. Las palabras de su siervo resonaron en su mente como un eco persistente. Respiró hondo, miró hacia el horizonte y luego, con un gesto de resignación, asintió. «Muy bien», dijo, «iremos al Jordán». El río Jordán serpenteaba frente a ellos, sus aguas turbias y poco impresionantes en comparación con los majestuosos ríos de Damasco. Naamán se detuvo en la orilla, observando el agua con escepticismo. Sus siervos lo miraban expectantes, esperando su siguiente movimiento. El general respiró hondo, recordando las palabras de su siervo: «Lávate y quedarás limpio». Con un gesto de determinación, Naamán se despojó de su túnica, revelando las marcas de la lepra que se extendían por su piel. Los presentes contuvieron el aliento al ver la gravedad de su condición. Sin decir una palabra, Naamán avanzó hacia el agua y se sumergió por primera vez. Nada ocurrió. Al salir, miró su piel, esperando un cambio milagroso, pero todo seguía igual. Frunció el ceño, pero decidió no rendirse. Una segunda inmersión, luego una tercera, y aún no había señal de mejoría. Sus siervos comenzaron a murmurar entre sí, pero Naamán ignoró sus dudas y continuó. En la cuarta inmersión, algo cambió. Naamán sintió una extraña sensación en su piel, como si un calor suave comenzara a extenderse por su cuerpo. Al salir, miró sus brazos y notó que las manchas de lepra parecían menos oscuras. Su corazón latió con fuerza, pero se mantuvo callado, decidido a completar las 7 inmersiones. La quinta y la sexta vez, el cambio fue más evidente. Las marcas en su piel se desvanecían, como si la enfermedad estuviera retrocediendo ante un poder invisible. Naamán, ahora lleno de esperanza, se sumergió por 7ª vez. Cuando salió del agua, se quedó inmóvil, mirando sus manos, sus brazos, su cuerpo. La lepra había desaparecido por completo. Su piel estaba limpia, suave, como la de un niño. Naamán se sintió abrumado por una mezcla de alegría y asombro. Cayó de rodillas en la orilla del río, levantando sus manos hacia el cielo. Por primera vez en años, sintió que el peso de la enfermedad y la vergüenza se había levantado de sus hombros. Sus siervos, testigos del milagro, prorrumpieron en gritos de alegría y alabanza. «El Dios de Israel es grande», exclamó Naamán, su voz temblando de emoción. «No hay otro Dios en toda la tierra». Naamán se levantó de la orilla del Jordán, su cuerpo rejuvenecido y su espíritu renovado. Las aguas del río, que antes le habían parecido insignificantes, ahora brillaban ante sus ojos como un símbolo de la gracia divina. Ordenó a sus sirvientes que prepararan el carruaje. No podía esperar para regresar a Damasco y compartir la noticia de su sanación. Pero antes de partir, Naamán insistió en regresar a la casa de Eliseo. Esta vez, no lo movía la desesperación, sino la gratitud. Cuando llegó,
El profeta salió a recibirlo, aunque mantuvo una distancia respetuosa. Naamán descendió del carruaje y se postró ante Eliseo, reconociendo con humildad el poder del Dios de Israel. «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, excepto en Israel», declaró Naamán, su voz firme y llena de convicción. «Te ruego que aceptes un regalo de tu siervo». Eliseo negó con la cabeza, levantando una mano para detener a Naamán. «Vive el Señor, a quien sirvo, que no aceptaré nada», dijo el profeta con calma. «Mi recompensa es saber que has reconocido la mano de Dios en tu vida». Naamán quedó impresionado por la integridad de Eliseo. Sin embargo, su mente comenzó a dar vueltas en torno a una nueva preocupación. Como general del ejército sirio, tendría que acompañar a su rey al templo de Rimón, el dios de Siria, y postrarse ante él. ¿Cómo podría servir al Dios de Israel mientras cumplía con sus deberes en una tierra pagana? Con voz cautelosa, Naamán le preguntó a Eliseo: ¿podría el Señor perdonarme si, al entrar en el templo de Rimón, me inclino ante él? Es parte de mi deber como general. Eliseo lo miró con comprensión y respondió: «Ve en paz». Naamán asintió, agradecido por la misericordia divina. Pero antes de partir, hizo una última petición: «Permíteme llevar 2 cargas de tierra de este lugar. Quiero construir un altar en mi hogar para adorar al Dios de Israel». Eliseo accedió, y Naamán partió de Samaria con el corazón lleno de gratitud y un nuevo propósito. El carruaje de Naamán avanzaba por el camino hacia Damasco, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. En lugar de la tensión y la desesperación que lo habían acompañado en el viaje de ida, ahora reinaban la alegría y la gratitud. Naamán no podía dejar de mirar sus manos, libres de las marcas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Sus sirvientes, que habían sido testigos del milagro, no dejaban de hablar sobre lo ocurrido, y sus risas y cantos llenaban el aire. Al llegar a Damasco, la noticia de la sanación de Naamán se extendió como un reguero de pólvora. La gente se agolpaba en las calles para ver al general que había regresado transformado. El rey de Siria, al enterarse, lo convocó de inmediato al palacio. Naamán entró en la sala del trono con paso firme, su presencia imponente pero ahora llena de una serenidad que antes no tenía. «Naamán», exclamó el rey, levantándose de su trono, «dime, ¿es cierto lo que dicen? ¿Has sido sanado de tu lepra?» Naamán asintió con solemnidad y comenzó a relatar su historia. Habló de la esclava israelita, del profeta Eliseo y del río Jordán. Pero lo más importante, habló del Dios de Israel, cuyo poder había cambiado su vida para siempre. El rey escuchó con atención, aunque su rostro reflejaba una mezcla de asombro y escepticismo. «Este Dios del que hablas», dijo el rey, reclinándose en su trono, «¿crees que es más poderoso que nuestros dioses?» Naamán no vaciló. «No hay otro Dios en toda la tierra», respondió con firmeza. «Solo Él tiene el poder de dar vida y sanar». El rey guardó silencio por un momento, luego asintió lentamente. «Tu lealtad a Siria nunca ha sido cuestionada, Naamán. Si este Dios te ha sanado, entonces merece nuestro respeto». Naamán salió del palacio con un sentimiento de alivio, pero sabía que su viaje espiritual apenas comenzaba. Al llegar a su hogar, ordenó que las cargas de tierra que había traído de Samaria fueran colocadas en un lugar especial del jardín. Allí, construyó un altar sencillo, un recordatorio tangible de su compromiso con el Dios de Israel. El altar que Naamán construyó en su jardín se convirtió en un lugar de quietud y reflexión. Cada mañana, antes de dirigirse a sus deberes como general, se detenía allí para orar y dar gracias al Dios de Israel. Su esposa, quien había sido testigo de su sufrimiento y su milagrosa sanación, comenzó a unirse a él en estos momentos de devoción. Incluso los sirvientes, movidos por la transformación de su amo, empezaron a mostrar interés en el Dios que había obrado tan poderosamente. Pero no todos en la casa de Naamán recibieron las noticias con alegría. Gehazi, el siervo de Eliseo que había acompañado a Naamán en su viaje de regreso a Damasco, observaba todo con una mezcla de envidia y resentimiento. Aunque había sido testigo del milagro, su corazón estaba lejos de la humildad y la gratitud que ahora caracterizaban a Naamán. Una tarde, mientras Naamán compartía con su familia las historias de su viaje a Samaria,
Gehazi se acercó con una expresión pensativa. «Mi señor», dijo con voz suave, ¿no crees que el profeta Eliseo merece una recompensa por lo que ha hecho por ti? Después de todo, él rechazó tus regalos, pero quizás podríamos enviarle algo en secreto». Naamán frunció el ceño, considerando las palabras de Gehazi. Aunque apreciaba la intención, algo en la sugerencia no le parecía correcto. Eliseo fue claro en su decisión, respondió Naamán. No aceptará nada de mí. Su recompensa es saber que he reconocido al Dios de Israel. Gehazi asintió, pero en su mente ya comenzaba a gestarse un plan. Más tarde esa noche, mientras la casa descansaba, Gehazi se escabulló en la oscuridad, llevando consigo un saco de monedas de plata y unas ricas vestiduras que Naamán había traído de Samaria. Su corazón latía con una mezcla de emoción y culpa, pero la codicia lo impulsaba hacia adelante. Eliseo no tiene por qué saberlo, murmuró para sí mismo. Naamán es un hombre rico. Un poco de su riqueza no le hará daño. Gehazi cabalgó en la oscuridad, el saco de plata y las vestiduras atados firmemente a su montura. Su mente estaba llena de justificaciones. Naamán es rico, no le hará falta esto. Eliseo no tiene por qué saberlo. Solo estoy tomando lo que merezco. Pero en lo más profundo de su corazón, una pequeña voz lo acusaba de traición. Al llegar a las afueras de Samaria, Gehazi desmontó y se acercó sigilosamente a la casa de Eliseo. Sabía que no podía ser visto, así que esperó hasta que las luces de la casa se apagaron y el silencio envolvió el lugar. Con cuidado, dejó el saco de plata y las vestiduras cerca de la puerta, junto con una nota que decía: «Un regalo de gratitud de Naamán, general de Siria». Satisfecho con su plan, Gehazi montó de nuevo y partió de regreso a Damasco. Pero lo que no sabía era que Eliseo, aunque no había salido de su casa, lo había visto todo. El profeta, con un corazón pesado por la traición de su siervo, se sentó en la penumbra de su habitación y murmuró: «¿Acaso no estaba mi espíritu contigo cuando ese hombre descendió de su carruaje para encontrarte? ¿Es este el momento para aceptar plata y vestiduras?». Al día siguiente, Eliseo llamó a Gehazi. El siervo, que había regresado a Damasco como si nada hubiera ocurrido, se presentó ante el profeta con una expresión de inocencia. «¿Dónde has estado, Gehazi?», preguntó Eliseo mirándolo fijamente. Gehazi tragó saliva, pero mantuvo la compostura. «Tu siervo no ha ido a ninguna parte», mintió. Eliseo suspiró profundamente, y en su voz había una mezcla de tristeza y severidad. «¿No estaba mi corazón contigo cuando Naamán te entregó esos regalos? Ahora, la lepra que una vez lo afligió se apegará a ti y a tu descendencia para siempre». Gehazi palideció. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, una sensación de frío lo recorrió. Miró sus manos y vio que las primeras manchas de lepra ya comenzaban a aparecer. Gehazi salió de la casa de Eliseo con el corazón destrozado y el cuerpo temblando. Las manchas en sus manos eran inconfundibles. La lepra, la misma enfermedad que había afligido a Naamán, ahora lo marcaba. Caminó lentamente, sintiendo el peso de su culpa y el frío de la desesperación. Sabía que su vida nunca sería la misma. Al regresar a Damasco, Gehazi intentó ocultar su condición. Se envolvió las manos con vendas y evitó el contacto con los demás. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los sirvientes comenzaran a notar su comportamiento extraño. Los murmullos se extendieron por la casa y pronto llegaron a oídos de Naamán. El general, preocupado por su siervo, llamó a Gehazi a su presencia. Cuando Gehazi entró en la sala, Naamán notó de inmediato las vendas en sus manos y la sombra de angustia en su rostro. «Gehazi», dijo Naamán con voz suave pero firme, «¿qué te ocurre?». Gehazi bajó la mirada, incapaz de enfrentar a su amo. Finalmente, con voz quebrada, confesó lo que había hecho, cómo había tomado la plata y las vestiduras, cómo había mentido a Eliseo y cómo la lepra ahora lo consumía. Naamán escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de decepción y tristeza. Cuando Gehazi terminó de hablar, Naamán se acercó a él y colocó una mano en su hombro. «Gehazi, tu codicia te ha llevado por un camino oscuro», dijo Naamán, «pero el Dios de Israel es misericordioso. Tal vez aún haya esperanza para ti». Gehazi levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que él me perdonará?». Naamán no respondió de inmediato.
Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero también sabía que el Dios que lo había sanado a él era un Dios de segundas oportunidades. «Ve a Samaria», dijo finalmente. «Presenta ante Eliseo y confiesa tu error. Quizás él interceda por ti». Gehazi asintió, agradecido por la compasión de Naamán. Con un corazón lleno de arrepentimiento, partió hacia Samaria, decidido a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El camino a Samaria nunca le había parecido tan largo a Gehazi. Cada paso que daba era un recordatorio de su error, y las manchas de lepra en su piel le recordaban constantemente el precio de su codicia. A medida que se acercaba a la ciudad, su corazón se llenaba de temor y esperanza. ¿Qué le diría Eliseo? ¿Habría alguna posibilidad de perdón? Al llegar a la casa del profeta, Gehazi se detuvo frente a la puerta, respirando profundamente antes de llamar. Eliseo salió a recibirlo, y aunque su rostro era serio, sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Gehazi», dijo Eliseo, «¿por qué has regresado?» Gehazi cayó de rodillas, llorando abiertamente. «He pecado contra ti y contra el Dios de Israel», confesó. «Tomé la plata y las vestiduras de Naamán, y mentí sobre ello. Ahora la lepra me consume. Por favor, intercede por mí. ¿Hay alguna esperanza?» Eliseo lo miró en silencio por un momento. Luego extendió su mano hacia él. «Levántate, Gehazi», dijo con voz suave. «El Dios de Israel es misericordioso, pero el pecado tiene consecuencias. La lepra que ahora te aflige es un recordatorio de tu error, pero también es una oportunidad para que aprendas y crezcas». Gehazi se levantó, sintiendo un peso ligero en su corazón. Aunque sabía que su vida nunca sería la misma, también sabía que había una posibilidad de redención. «¿Qué debo hacer?», preguntó Gehazi, su voz temblorosa. Eliseo lo miró con compasión. «Ve y vive en aislamiento, como lo exige la ley. Pero no pierdas la fe. El Dios que sanó a Naamán es el mismo Dios que puede restaurarte, si tu corazón es sincero». Gehazi asintió, agradecido por las palabras del profeta. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Con un nuevo sentido de propósito, partió hacia el desierto, decidido a enfrentar su castigo con humildad y esperanza. Gehazi se estableció en una cueva en las afueras de Samaria, lejos de la sociedad y de todo lo que alguna vez había conocido. El aislamiento era duro, pero también le daba tiempo para reflexionar. Cada día, mientras el sol se alzaba sobre el desierto, Gehazi se sentaba a la entrada de la cueva y meditaba en sus acciones. Recordaba las palabras de Eliseo y las enseñanzas que había escuchado durante su tiempo como siervo del profeta. A medida que pasaban las semanas, Gehazi comenzó a experimentar un cambio en su corazón. La amargura y la codicia que una vez lo habían consumido se desvanecían, reemplazadas por un sentido de humildad y gratitud. Aunque la lepra seguía en su cuerpo, su espíritu se sentía más ligero que nunca. Un día, mientras Gehazi recolectaba leña cerca de su cueva, escuchó un gemido débil. Siguió el sonido y encontró a un hombre herido tirado en el suelo, víctima de un ataque de bandidos. Aunque Gehazi sabía que debía mantenerse alejado de los demás debido a su condición, no pudo ignorar el sufrimiento del hombre. Con cuidado, Gehazi llevó al hombre a su cueva y lo cuidó. Le dio agua, limpió sus heridas y lo cubrió con una manta. El hombre, débil pero agradecido, murmuró: «¿Por qué haces esto por mí? Sabes que no puedes acercarte a los demás». Gehazi sonrió tristemente. «Porque una vez alguien me mostró misericordia, y ahora es mi turno de hacer lo mismo». El hombre se recuperó lentamente bajo el cuidado de Gehazi, y antes de partir, le dijo: «No sé quién eres, pero has cambiado mi vida. Que el Dios de Israel te bendiga». Gehazi observó cómo el hombre se alejaba, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que su camino hacia la redención no había terminado, pero también sabía que estaba en el lugar correcto. Las noticias sobre el hombre herido que Gehazi había ayudado comenzaron a extenderse por las aldeas cercanas. Aunque muchos aún temían acercarse a Gehazi debido a su condición, algunos comenzaron a verlo con nuevos ojos. Un día, un grupo de personas llegó a la cueva de Gehazi, llevando consigo alimentos y suministros. «Hemos escuchado lo que hiciste por ese hombre», dijo uno de ellos. «Queremos ayudarte». Gehazi, sorprendido y conmovido,
les agradeció con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. A medida que pasaban los días, más personas llegaban a la cueva, no solo para llevar provisiones, sino también para escuchar las historias que Gehazi tenía que contar. Hablaba de su tiempo con Eliseo, de la sanación de Naamán y de su propia caída y redención. Mientras tanto, en Damasco, Naamán continuaba sirviendo como general, pero su vida había tomado un nuevo rumbo. El altar que había construido en su jardín se convirtió en un lugar de reunión para aquellos que buscaban conocer al Dios de Israel. Naamán compartía su testimonio con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar, y su influencia comenzó a extenderse más allá de los muros de su hogar. Un día, Naamán recibió noticias sobre Gehazi. Aunque sabía de su traición, también sabía que el Dios de Israel era un Dios de segundas oportunidades. Decidió enviar un mensaje a Gehazi, invitándolo a regresar a Damasco. «Dile que hay un lugar para él aquí», dijo Naamán al mensajero. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Cuando Gehazi recibió el mensaje, se sintió abrumado por la generosidad de Naamán. Aunque temía regresar, sabía que era un paso necesario en su camino hacia la redención. Con un corazón lleno de esperanza, partió hacia Damasco, listo para enfrentar su pasado y abrazar su futuro. El carruaje de Gehazi se detuvo frente a la imponente residencia de Naamán en Damasco. El viaje había sido largo, y cada kilómetro recorrido le recordaba a Gehazi lo lejos que había llegado desde su caída. Bajó del carruaje con paso vacilante, sus manos aún marcadas por la lepra, pero su espíritu más fuerte que nunca. Naamán salió a recibirlo personalmente, su rostro iluminado por una sonrisa cálida. Extendió sus brazos y abrazó a Gehazi, un gesto que sorprendió a todos los presentes. «Bienvenido a casa, Gehazi», dijo Naamán, su voz llena de compasión. «Has recorrido un camino difícil, pero estoy orgulloso de ti». Gehazi, con lágrimas en los ojos, apenas podía hablar. «No merezco tu bondad, Naamán», murmuró. «He fallado de muchas maneras». Naamán lo miró con firmeza. «Ninguno de nosotros es perfecto, Gehazi. Lo importante es lo que hacemos con nuestras segundas oportunidades. Ven, hay mucho que discutir». Naamán llevó a Gehazi al jardín, donde el altar que había construido seguía en pie. Juntos se arrodillaron y oraron, agradeciendo al Dios de Israel por su misericordia y guía. Fue un momento de sanación no solo para Gehazi, sino también para Naamán, quien vio en el arrepentimiento de su antiguo siervo un reflejo de su propia transformación. Sin embargo, no todos en Damasco recibieron a Gehazi con los brazos abiertos. Algunos de los sirvientes y soldados murmuraban entre sí, cuestionando la sabiduría de Naamán al permitir que un hombre marcado por la lepra y la traición regresara. Naamán, consciente de estos rumores, decidió abordar el tema directamente. «Gehazi ha pagado el precio de sus errores», declaró Naamán ante su casa. «Ahora es nuestro deber apoyarlo en su camino hacia la redención. El Dios de Israel nos ha enseñado que el perdón es más poderoso que el castigo». Con el tiempo, Gehazi se integró nuevamente en la casa de Naamán, aunque su papel era muy diferente al que había tenido antes. Ya no era el siervo astuto y ambicioso que una vez fue. Ahora era un hombre humilde, dedicado a servir a los demás y a compartir su testimonio de redención. Aunque la lepra seguía siendo parte de su vida, Gehazi la veía como un recordatorio constante de la gracia de Dios. Naamán, por su parte, continuó liderando con sabiduría y compasión. Su fe en el Dios de Israel no solo transformó su vida personal, sino que también comenzó a influir en su liderazgo como general. En lugar de recurrir a la fuerza bruta y la intimidación, Naamán buscaba soluciones pacíficas y justas para los conflictos. Su reputación como un hombre de integridad y fe se extendió más allá de las fronteras de Siria. Un día, Naamán recibió una visita inesperada. Un grupo de líderes de las tribus vecinas llegó a Damasco, no para hacer la guerra, sino para aprender. «Hemos escuchado de tu Dios», dijo uno de los líderes. «Queremos saber más sobre él». Naamán los recibió con los brazos abiertos y les contó su historia. Habló de la esclava israelita que había cambiado su vida, del profeta Eliseo y del río Jordán. También presentó a Gehazi, cuyo testimonio de caída y redención conmovió a todos los presentes. «El Dios de Israel no solo sana cuerpos», dijo Naamán.
también sana corazones. Los líderes se fueron impresionados, llevando consigo no solo historias, sino también semillas de fe que comenzarían a brotar en sus propias tierras. Naamán y Gehazi, cada uno a su manera, se habían convertido en instrumentos de un cambio que trascendía fronteras y generaciones. Los años pasaron, y Damasco se convirtió en un lugar donde el nombre del Dios de Israel era conocido y respetado. Naamán, ya anciano, seguía siendo un faro de sabiduría y fe. Su hogar, una vez lleno de riquezas materiales, ahora era un santuario de paz y adoración. El altar en el jardín, construido con tierra de Samaria, seguía en pie como un símbolo de su transformación y gratitud. Gehazi, aunque nunca fue completamente sanado de su lepra, vivió una vida plena y significativa. Se convirtió en un mentor para aquellos que luchaban con sus propios errores, mostrándoles que la redención es posible a través de la humildad y la fe. Su historia, una vez marcada por la traición, ahora era un testimonio de la misericordia divina. Un día, mientras Naamán y Gehazi se sentaban juntos en el jardín, mirando el altar que había sido testigo de tantas oraciones y momentos de reflexión, Naamán rompió el silencio. Gehazi, ¿alguna vez imaginaste que nuestras vidas tomarían este rumbo? Gehazi sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. No, mi señor, pero estoy agradecido por cada paso de este camino, incluso los más difíciles. El Dios de Israel nos ha guiado de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Naamán asintió, su mirada perdida en el horizonte. Sí, Él lo ha hecho. Y aunque nuestros tiempos en esta tierra están llegando a su fin, sé que nuestro legado perdurará. La fe que hemos sembrado aquí continuará creciendo, tocando vidas mucho después de que nos hayamos ido. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Naamán y Gehazi oraron juntos por última vez. Sus voces, unidas en alabanza, se elevaron hacia el cielo como un testimonio eterno de la gracia y el poder del Dios de Israel. Y así, la historia de Naamán y Gehazi, dos hombres transformados por la fe, se convirtió en un legado que trascendió generaciones. Sus vidas, marcadas por el perdón, la redención y la esperanza, recordaron a todos que no importa cuán lejos uno haya caído, siempre hay un camino de regreso a la luz.